Muy buenas y bienvenidos a Seguridad Electrónica y algo más. En este tutorial vamos a explicar cómo instalar una sonda de gas en su vivienda o en su negocio, ¿vale? ¿Qué características tiene que tener la alarma? Pues vale, cualquier alarma, cualquier modelo, cualquier marca, lo único que tiene que tener una zona cableada. Y también, ¿qué sondas hay que instalar? Hay muchas marcas, modelos en el mercado, da igual, ¿vale? Lo único que tiene que tener unas ciertas características la sonda, que más adelante lo voy a detallar más o menos para que ustedes vean qué tipo de arma tienen y qué tipo de sonda pueden instalar o también qué tipo de gas tienen puesto en su casa, ¿vale? Vamos al vídeo. Vamos a utilizar una sonda de gas Keeper Gas modelo DAGR12V de la marca Cofen y una central de alarmas cualquiera. Yo utilizaré una central Paradox, pero valdría cualquier otra marca o modelo de central y un mechero para realizar la prueba. ¿Para qué sirve una sonda de gas? ¿Para qué sirve la sonda de gas? Sirve para detectar fugas de gas en su casa, vivienda o negocio. Pueden ser fugas o pueden ser averías. Estas sondas están preparadas para detectar 4 tipos de gases: el propano, el gas natural, el gas metano y el gas butano. Y sobre todo hay que tener en cuenta que el gas, al no verlo, es muy peligroso, ¿vale? Porque puede haber grandes explosiones. Por acumulación de presión, una persona enciende un interruptor y la chispa hace que haya una explosión. Por eso es muy peligroso este tipo de gases. Hay algunos que se ponen a oler y otros que no se leen apenas, porque como suben para arriba y otros suben para abajo. Pero más adelante vamos a explicar todo esto. ¿Dónde se instala la sonda de gas? ¿Dónde se instalan estas sondas de gas? Vale, pues en viviendas normalmente se ponen en las cocinas, que es donde están los focos de gas. Y en las fábricas o negocios se ponen cerca de los depósitos de gas. Si el depósito de gas está en el exterior no hace falta, pero si está en el interior hay que ponerlo, claro, la acumulación puede hacer presión y se puede producir una explosión. Después, ¿dónde hay que colocar la sonda de gas? Dependiendo del tipo de gas. Si es gas metano o gas natural, se pone a 20 centímetros del techo. Y si es eh, propano o butano, se ponen a 20 centímetros del suelo. Y sobre todo hay que ponerlo a una distancia más o menos de 1,5 metros de las fuentes de gas o de calor, ¿vale? Para que no haya problemas de humos y demás. Yo, por ejemplo, en mi casa tengo todo eléctrico, en este caso no tendría que poner una sonda de gas. Pero en sitios donde utilizan todavía el gas butano, como mi madre que utiliza la bombona de butano todavía y demás, pues hay que saberlo poner dependiendo del tipo de gas que tengan en su domicilio o en su negocio. Hay que poner en un sitio o en otro. Como aparece en la imagen, hay varios tipos de sonda de gas. Los modelos son DAG y DACO. Son con alimentación a 230 voltios corriente alterna y salida 9 voltios corriente continua. Después está el DAGR y DACOR. Son con alimentación a 230 voltios corriente alterna y salida a 9 voltios corriente continua y relé con contacto seco, normalmente abierto, normalmente cerrado para maniobra. Y el DAGR12 y DACOR12 con alimentación a 12 voltios, corriente continua y relé con contacto seco, normalmente abierto y normalmente cerrado, que en este caso es el que hemos utilizado. El DAGR 12 voltios es el que se utiliza en el vídeo. Bueno, aquí tenemos la sonda de gas, ¿vale? Y veríamos dónde lo podríamos poner. Yo ahora mismo tengo la cocina, ¿vale? Es eléctrica, pero si fuese de gas, la pondríamos el sensor o la pondríamos. A ver, en ciertas cocinas no puedes poner 1,5 metros, ¿vale? Pero más o menos o se podría poner aquí al lado del tubo, ¿de acuerdo? O lo suyo sería ponerlo aquí, ¿de acuerdo? Muchas veces es feo ponerlo, ¿vale?
pero sería ponerlo aquí. ¿Por qué? Porque si sale el gas hacia arriba, da igual que esté aquí o aquí, digamos que a unos 1,5 metros. No cumple porque tengo la ventana y aquí no lo podía poner más acá porque tengo los muebles, pero más o menos es una zona que se podría poner. Y si salta el gas al subir, pues esto del piloto estaría de color verde, y cuando se produzca la alarma se pondría de color rojo y pitaría. Y ahora vamos a la parte de abajo. Bueno, ahora estamos con la sonda de gas en la parte de abajo. En la parte de abajo yo tengo, digamos, la cocina aquí, y lo pondríamos aproximadamente a unos 20 centímetros aquí abajo. Para los gases que son más pesados, irían hacia abajo y estaría de color verde, y cuando salte la alarma, ¿vale? Se pondría de color rojo, ¿vale? Y pitaría la sonda. Con lo cual esto más o menos se pone cerca de la fuente de gas, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tenemos la central, teclado, la sonda de gas, un cablecito y el mechero, ¿vale? La central da igual, yo he cogido una para 2 pues la que tengo más a mano, pero da igual para una SC, una Risco, una Honeywell, da igual, ¿vale? Lo importante es saber cómo se conecta y ver cómo funciona, ¿vale? Primeramente tenemos que coger el cablecito, ¿vale? Y aquí tenemos la zona 1, el 1 y el común, ¿vale? Le conectamos aquí el amarillo verde, que normalmente es el que se pone. Vamos a ver. Ponemos aquí y aquí. Y después le ponemos con el rojo blanco la alimentación al sensor de la sonda de gas, perdón, ¿vale? Vamos a ver. Y le ponemos, vale, los 12 voltios. Vale. Ya tenemos todo conectado. Ahora abrimos la sonda de gas. Esto siempre tiene que estar de color verde, y cuando haya alarma se va a encender, ¿de acuerdo? Lo abrimos y aquí vemos que tenemos alimentación 12 voltios en corriente continua, el positivo y el negativo. Y aquí tenemos el relé, el del medio común, el de la izquierda normalmente cerrado y el de la derecha normalmente abierto, ¿vale? Y esta parte de aquí es la que detecta el gas, y este es el zumbador, ¿vale? Pero esta es la que detecta el gas. Aquí están, es un circuito bastante simple, ¿vale? Pues vamos a conectarlo. Vamos a ver, tenemos aquí el cable. Vamos a conectar primeramente la zona. Vamos a ver que se vea el común. Vamos a ver, entre el común y el normalmente cerrado, ¿de acuerdo? Vamos a ver este por aquí. Vamos a ver si enganchado, ¿vale? Y ahora el verde aquí, al normalmente cerrado. Vamos a ver. Y ahora vamos a poner el negativo, el blanco, igual que en la central. Y el positivo, el rojo, igual que en la central. Vamos a ver, vamos a aflojar esto un poco. Vamos a ver. Vale, ahora vamos a comprobar que tenemos rojo con positivo, negativo blanco, y la zona el amarillo verde. No vamos a poner resistencia para no complicarlo, ¿de acuerdo? Ahora vamos a cerrar. Esto era así. El cablecito por aquí. Vamos a ver por el hueco. ¿Vale? Esto normalmente tiene una apertura para sacar el cable, ¿vale? Vamos a ponerlo bien. Esto tendría que ir así, para que se vise bien. Ya que lo hacemos bien. Por aquí, ¿vale? Y esto iría así. Se tendría que ver así. La sonda iría, si es la parte de arriba, iría así. Y si es la parte de abajo, iría también así. Pero el cable, pues, a lo mejor iría por el suelo, iría así, ¿vale? Ahora,
La central ya tengo configurado la zona 1 como gas 24 horas. En su central tendrá que configurar la zona como gas 24 horas. ¿Qué significa eso? Significa que siempre va a estar operativo, esté conectada o esté desconectada la alarma, ¿vale? Me refiero armado o desarmado, no desconectado de corriente, sino armado o desarmado. Siempre está activo. Vale, pues vamos a darle corriente a la central. Vamos a ver por aquí la batería. Vamos a ver. Aquí vemos que ya se ha encendido el piloto. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Vale. Vale. Y ya está. Vale. Fallo es lo de la hora. Y me vale la prueba que he hecho yo antes. Vale. Aquí vemos. Y ahora tengo esto en on. Ahora, tengo el mechero, ¿vale? Vamos a ver si funciona. Vale. Le vamos a empezar a dar gas, ¿vale? Esto estaría así, ¿vale? Alarma, on y alarma. Vamos a ver. Esto tarda muchas veces un poquitín. Bueno, esto no es que funcione al momento. Voy a darle por aquí porque está la rejilla y está más cerca. Voy a poner así. Vamos a ver. A ver si salta. Vamos a poner a tope el gas. Vamos a ver. A ver si salta, que tarda un poquitín. Vamos a forzarlo, ¿vale? Esto muchas veces me está equivocando y está aquí. Si es que muchas veces vamos a hacerlo bien. Vamos a ver. Vale, está aquí abajo, con lo cual voy a dar por aquí. Ha saltado al momento, ¿vale? Y aquí nos pone alarma zona 1, que sería gas 24 horas. La voy a desconectar, la alarma, pero esto tarda un poquitín. Vale, lo soplamos un poco y ya está, ¿vale? Vamos a hacer otra vez la prueba, a ver qué funciona. Vamos a dar a mem, lo quitamos, la memoria, ¿vale? Y ahora otra vez, ¿vale? Es que antes me había equivocado, aquí es por aquí abajo, está ahí, también es que muchas veces hay que leerse bien las instrucciones. Vale, lo ponemos aquí. Esto es como si estuviese en la pared. Esto imagínense que está en la pared. Entraría el gas por aquí abajo. Y al momento salta, ¿vale? Desconectamos la alarma. Nos llamaría a central receptora de alarmas o el teléfono y demás. Y esto igual, soplamos y ya está, soplamos y se quita, ¿de acuerdo? Con lo cual hemos visto que funciona perfectamente. Aquí termina este tutorial. Espero que este vídeo os haya servido, ¿vale? Para instalar estas sondas de gas. Normalmente no se conocen, ¿vale? Normalmente las alarmas no montan sondas de gas. Pero si en su casa le van a hacer una instalación de alarma y se puede poner una sonda de gas, póngalo, ¿vale? Lo único que tiene que ser cableado, es lo único. También hay otras sondas, ¿vale? Que son autónomas, que van directamente a la corriente, ¿vale? 220 o 210, dependiendo del país, y empieza a sonar, o sea, empieza pi, 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 pi a sonar, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que si están en casa, la escuchan, pero si no están en casa, no la van a escuchar. Con lo cual, normalmente, si ponen una sonda de gas que vaya a la alarma, para que, si salta el gas, que le llame la central receptora de alarmas o central de monitoreo, y si está la alarma conectada a su teléfono, que le salga en su teléfono, que le llame y sepan que es una alarma de gas, ¿vale? O si es solamente por una analógica, solamente se escucha una sirenita y demás en ciertos modelos, pues por lo menos saben
que es una alarma, ¿vale? Y sobre todo, suscribiros y dar a la campanita, y en la descripción os dejaré un link de mi página web para que os podáis descargar software, manuales y firmware. Y si tenéis alguna duda, por favor, dejad en los comentarios y yo sin problema, yo la respondo, y si no la respondo yo o no sé, a ver si algún otro compañero leyendo el comentario se lo puede resolver, ¿de acuerdo? Venga, muchísimas gracias. Si quieres saber más sobre seguridad electrónica, suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de Facebook, Seguridad Electrónica y algo más, donde continuamente ofreceremos información sobre esta área, que puede ser de su interés. Espero les sirva de ayuda, un saludo y muchísimas gracias.